perspectiva de la que hablo comparte con estas y otras aproximaciones la tesis según la cual la mayor parte de los procesos de la llamada globalización tienen lugar en niveles subglobales, regionales, nacionales, intranacionales, de frontera, de desplazamiento, y que una teoría jurídica y política saludable debería estar en capacidad de dar cuenta de la totalidad de los niveles de las relaciones sociales y de los ordenamientos normativos de tales relaciones. Ello justifica hablar de una cierta especificidad del caso latinoamericano y abogar por la extensión y revisión crítica del canon de la teoría jurídico-política occidental, la teoría socioeconómica y la filosofía política, también con la ayuda de otras perspectivas como por ejemplo la exploración de la experiencia religioso-normativa de organización de las relaciones sociales. El objetivo consiste no solo en tomar en cuenta algunos de los problemas más generales o específicos de conceptualización, comparación y generalización, o la relación entre las localidades y lo global o las globalidades, sino de manera más precisa en iniciar una reflexión acerca de la justicia, el derecho y la llamada globalización, y en particular la justicia social global, desde el interior de una tradición y una experiencia normativa y filosófica específica, en nuestro caso, la experiencia latinoamericana. Es precisamente en este espíritu que introduje antes los términos kairos y condena. El primero tiende un puente entre la práctica político-jurídica, la experiencia religiosa con significado normativo y usos interpretativos de la razón como la geografía, la historia, las letras y la filosofía. Pero también tiende otro puente entre una serie de discusiones filosóficas acentuadas tras la debacle financiera del 2008 y que en Europa han venido desarrollándose en el lenguaje de la teología política cristiana y en particular del legado universalista y fundacional de Pablo de Tarso, de una parte, y la reflexión filosófica y social que acerca de los significados simbólicos de la experiencia religiosa ha venido desarrollándose a partir de la experiencia latinoamericana desde hace cuando menos unas 4 décadas. Como lo veo, cuando el teórico social y filósofo político Enrique Dussel explora el significado del término kairos en relación con la discusión europea acerca de las consecuencias de un evento histórico universalizable en una situación dada, su objetivo es considerar el momento de transformación histórica y novedad radical frente a las concepciones corrientes acerca de la ley como normalización o gestión de la contingencia y del tiempo, de lo que llamamos crisis, que dan soporte a la creencia en el carácter necesario y permanente de lo que hay y que se nos dice, porque está en permanente situación de riesgo, debe entonces ser protegida a toda costa. Estamos hablando entonces de un contexto muy concreto antes que de nociones abstractas. Dicho contexto es el de la fusión entre los temas de la seguridad, el desarrollo y las instituciones. Es en esta convergencia entre 3 fenómenos en apariencia muy diferentes donde aparecen las formas más reaccionarias, más especulativas y más apocalípticas del pensamiento conservador en extremo. Me refiero, por supuesto, a eso que el escritor Daniel Samper Pisano denominó la Godarria en ascenso en su columna del diario El Tiempo en el día de ayer, y que poco o nada tiene que ver con la tradición conservadora de derechas a la cual está absorbiendo, o si lo quieren, consumiendo, carcomiendo desde dentro. En derecho internacional y ahora también en los debates acerca de la economía doméstica y global, esta tendencia extrema suele expresarse a través del argumento según el cual es necesario otorgar licencia a un decisor fuerte con el fin de que intervenga de manera cada vez más catastrófica con el fin de evitar o retener, a la manera del príncipe cristiano de la teología política de estirpe jovesiana, la realización de una catástrofe anunciada. Se nos dice que solamente si se asegura a la comunidad dada contra el riesgo potencial de que ocurra una catástrofe, que puede ser la crisis crediticia o bien el próximo ataque terrorista, no será posible a los ciudadanos de bien, entre comillas, garantizar el pleno goce de los derechos y realizar la promesa del desarrollo económico. Se trata de proteger y asegurar a Humpty Dumpty, es decir, a la promesa mesiánica de innovación constante, con el objeto de encontrar en el futuro nuevas fuentes de ingreso o retorno, supuestamente encarnada en las habilidades de un cierto porcentaje de la población, aquella más capaz de realizar su potencial emprendedor y de contener a aquella que no lo sea. Esta última es percibida como población en riesgo o bien como población en riesgo de convertirse en riesgo ella misma. Si lo primero,
Se nos dice que las instituciones deben poner en práctica políticas de asistencia o tutelaje moral. Si lo segundo, se nos dice que deberíamos consentir y aceptar el uso de la fuerza como una situación normal, con sus justificatorias en términos de costes y beneficios. Lo que no se nos dice, y lo que la mayoría de nosotros, miembros de ese porcentaje emprendedor, prefiere ignorar, es que se trata en últimas de consentir y aceptar que, como suele decirse cuando se habla de tratados bilaterales de libre comercio entre nosotros, o de la militarización moralista de las relaciones domésticas e internacionales, que siempre habrá perdedores y ganadores. Además, que quienes pierden solamente pueden culparse a sí mismos por su situación. A fin de cuentas, se nos dice, si se trabaja duro y se es responsable, no importa cuál sea la situación inicial, el sistema, o quizás la voluntad divina, siempre recompensará nuestro arduo esfuerzo, nuestros méritos o talento innatos, heredados o adquiridos. Lo que tenemos y lo que somos, lo tenemos y lo somos porque nos lo merecemos. Es nuestro privilegio y tenemos derecho a él. Y las instituciones deben existir y persistir precisamente para garantizar y defender tales títulos y privilegios en contra de los embates siempre potencialmente violentos de los que no tienen y no son.